Me parece que ninguno de los dos contó las preguntas del otro. El sistema de pregunta y repregunta sirvió más para la chicana que para encontrar una respuesta. Exactamente. Finalmente, igual por lo menos sirvió para eso, ¿no? Bueno, si hubiese habido un moderador con posibilidad de participar, yo creo que ahí el moderador lo que tiene que hacer es bueno, paremos un minuto. ¿Puede contestar la pregunta? En ambos casos, ¿no? Sí. Hacer un poquito de presión después, para que conteste. Hay debates en otros lados del mundo que tienen otras modalidades que por ahí dejan interrumpir al otro, ¿no? Y sí, que además les dan un tiempo más extenso para desarrollarse. Y ahí me parece que se puede buscar un poquito más de profundidad en las preguntas, en las respuestas. Va a ir evolucionando. Yo creo que exactamente. Vamos a ir dándonos cuenta por dónde tiene que venir la mano. También hay una situación que, digamos, de alguna manera es importante, en toda la campaña ha sido importante, que es la posición de Scioli sobre el gobierno de Cristina Kirchner. Hubo varias apelaciones de Mauricio Macri al gobierno y la contestación de Scioli, bueno, fue, estás debatiendo conmigo, no con alguien del gobierno. Con lo cual ahí pareció querer diferenciarse. ¿Hasta dónde? Bueno, ahora vamos a analizarlo con expertos, a ver hasta dónde eso logra fijar en la gente una idea de que es diferente Scioli de Cristina. Es que es un lugar difícil el que tenía que elegir Scioli ayer, que era, bueno, hasta dónde relacionarse con el gobierno nacional, hasta dónde reivindicar al gobierno nacional y hasta dónde despegarse. Él hizo las dos cosas al final. Sí. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Está Carlos De Angeli, que es director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires. Un gusto, Carlos, bienvenido. Y está Mariano Tato, que es especialista en marketing político, que ya estuvo con nosotros el viernes. Mariano, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Juliet, arranque nomás. Bueno, a ver, yo le quiero preguntar a Carlos si acaso le parece que en el debate priman más bien las formas que el contenido. Si acaso a la gente que estaba mirando el debate le quedó algo de las ideas. No, yo creo que hubo dos estrategias que llevaron adelante Scioli y Macri, y todo el entorno, todas las preguntas y las temáticas no se abordaron, ¿no? A veces eran muy ambiciosas porque en 2 minutos se había que hablar de 14 temas, pero ¿qué quiso hacer Scioli? Habló a la gente, se refirió, interpeló al trabajador. Le dijo, si gobierna este muchacho, se viene el ajuste, la devaluación, el Fondo Monetario, etc. ¿Qué hizo Macri? Lo intentó ligar al gobierno, al pasado, a Aníbal, a Cristina, de alguna forma dudando de quién gobernaría en caso que ganara Scioli. ¿Cuál es la diferencia? Scioli habla de un futuro hipotético gobierno de Macri. No lo conocemos gobernando a nivel nacional. Por eso estuvo astuto cuando le dijo lo de los trapitos, porque eso sí pasa en el gobierno de la ciudad. En cambio, Macri directamente busca ligarlo al gobierno de 12 años de kirchnerismo. Carlos, siguiendo esa línea de razonamiento, ¿cuál tuvo más éxito en esos objetivos particulares que se había fijado cada uno? Bueno, creo que cada uno contuvo a sus electores, ¿no? Yo digo que convencieron a los convencidos. Sí. Es decir, los antikirchneristas festejaban las chicanas y las ocurrencias de Macri, y los que creen que viene el ajuste y la devaluación y los 90 festejaban los comentarios de Scioli. ¿Pensás que le hablaron a algún indeciso? ¿Que puede haber algún indeciso en su casa que dijo, bueno, a partir de este debate me decido por tal? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. Creo que hubo poco espacio. Creo que Scioli lo buscó en algunos momentos, de hablarle a ese votante que no está convencido de ninguno de los dos, pero tampoco va a votar en blanco. No son pocos esos. Y esos pueden desbalancear una elección, que hay que recordar que Scioli sacó el 37 y Macri el 34. No es la sensación es que hubiese sido 80-20, ¿no? Sí. Pero la Realpolitik dice que están a 3 puntos. Me parece que esta semana va a seguir ese indeciso pensando a quién va a votar. ¿Roberto? Sí, hubo varias agresiones, Macri le dijo a Scioli cínico, mentiroso, incluso en un momento hubo una agresión para gente que no estaba porque le dijo, pareces un panelista de 678, como si eso tuviera algo de malo. ¿Eso juega? ¿La gente le cae mal? ¿Le cae bien? Tengo dos respuestas para darte, ¿no?
uno espera, y mucho se ha hablado de las formas y de la forma del kirchnerismo y de Cristina, y uno dijera, bueno, no queremos más, queremos pasar a la etapa de paz y amor. Ahí tiene que ver el postdebate, ¿no? Las lecturas y las reconstrucciones que hacemos. Si yo le hubiera dicho me rindo, hoy sería tapa de todos los diarios, Scioli se rindió. Sí. Lo dijo Macri y es una alegría y una ocurrencia. Carlos, dijo me rindo en el sentido de me rindo de intentar que me conteste la pregunta. Sí, claro, no claro. Dijo pero me rindo porque me voy a mi casa. Está bien, pasa que Pero algunos en lo hicieron el como postdebate- fallido. No es así. En el postdebate se deconstruye Sí. las argumentaciones y se toman pedacitos, ¿no? Está bien, pero bueno. Esto también lo hace 678 todo Eso el sí tiempo, sería por ser supuesto. panelista de 678. Claro. Bueno, está Mariano Tato con No, nosotros. pará. Nosotros no tratemos mal a los colegas No. 678. No, pero Dejalo para que lo haga Macri. A mí no me parece que sea insultante decir panelista de 678. Lo que quiso decir Es una estigmatización. No, pero es persona que defiende todo lo de gobierno y quedó claro el Pero mensaje. yo conozco personas cercanas que defienden todo lo del PRO y no Y estoy bueno, y llamándolo tendrán, de y ninguna manera. le podrás poner otro nombre, pero A fue mí, mira, descriptivo, me parece. me pareció un descalificativo para con colegas que piensan de una determinada manera que fue bastante violento y sobre todo un poco macartista y Yo no sentí autoritario. eso, no sentí eso. ¿Y Pero bueno. porque claro, los demonizó, los estigmatiza, como que No, son pero una no dijo cosa. que era malo, dijo que la verdad es que son defendía periodistas todo que el piensan de una gobierno. determinada manera y ojalá que en los años que vengan ellos puedan seguir expresándose en algún lado también. Pero no tiene nada de malo ser panelista del 678. No, para- pero vos sabés que el como lo panelista del dijo Macri, 678 sí. va a defender todo lo del gobierno. Eso es lo que quería decir Bueno. de Scioli. Lo tenemos Tampoco creo que los panelistas de 678 sean de ese modo. De hecho, hasta hace muy poco estaban medio peleados con Scioli, después lo invitaron al programa. Yo igual te comento, Dejémoslo me a la parece que el discusión. punto más alto de Macri fue uno que pareció un poco más desapercibido cuando atacó el memorándum de entendimiento con Irán y la relación con Venezuela. Ahí le habló un pequeño sector que tiene una opinión formada sobre eso. Sí, sí. Y me parece que ahí yo le perdí una oportunidad para realmente mostrar algún cambio en política exterior. Es verdad eso. Carlos, Perdió la oportunidad, no le respondió y tenía una chance ahí. lo metemos a Mariano Tato, por supuesto, en el debate, en la charla. Hola Mariano, bienvenido. Gracias, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo viste el debate vos? Mira, el debate lo vi, en realidad, según lo esperado. El debate es una de las pocas veces en una campaña donde la técnica supera la política, donde la forma está por delante del fondo. El mejor éxito que puede tener un candidato al entrar al debate es salir exactamente igual como entró. Y en este caso creo que los dos salieron indemnes, ninguno salió extremadamente dolido. Lamentablemente nosotros esperamos que en un debate se puedan comprender todas las políticas públicas que tiene un candidato, pero una semana antes, en el formato en que se basó el debate, al cual estamos todos muy contentos, por eso es un debate histórico y ya queda en forma constitucionaria, si es alguna forma de decirlo, que se va a suceder permanentemente en las elecciones. Pero no es un estilo de formato de debate sobre el cual un candidato una semana antes pueda entrar en una zona de disconfort para exponer su campaña y perderla. Creo que el nivel de expectativas nuestro estaba muy por encima de la realidad que debíamos encontrar. En un debate de esta naturaleza lo que se trata de hacer es exponer al candidato oponente a que cometa un error que puede ir en contra de esa evangelización que tiene que hacer sobre un elector independiente o indeciso. En este caso te diría que no lo hubo. Prácticamente no lo hubo. Ahora, el otro día hablábamos, el viernes pasado, cuáles son las cuestiones que nos quedan en la cabeza. Y si ustedes se ponen a pensar, estamos hablando todas de situaciones emocionales. El ingreso, lo actitudinal, el mensaje corporal, aquellas pequeñas chicanas que construyen imágenes gráficas en la cabeza del elector, el saludo final, el beso. Nadie está recordando en este momento, ahora por ahí porque nosotros estamos acá y hacemos un repaso técnico, pero en el lector normal, que somos nosotros cuando estamos afuera, en realidad eso es lo que nos queda. No recordamos los 3.000 jardines de infantes que quieren poner, las UPA de Daniel Scioli, las currículas de la Universidad de Tandil. Esas cosas lamentablemente pasan desapercibidas. Y es por el estilo que tenemos nosotros. Bienvenido sea el debate. Pero un candidato americano, por ejemplo, digo americano no porque sea amante de Estados Unidos, sino porque hacen un culto del debate, para llegar, mientras es precandidato, tiene mínimamente 17 debates y luego tiene debates permanentes. Entonces ahí sí el elector puede tomar
conciencia de las políticas públicas. Hoy por hoy en el debate tenemos que decir que lo que no es forma y esa percepción de forma no fue claramente comprendido, porque tampoco es lo que se espera a 4 días de la campaña. El viernes tenemos veda y tenemos dos días de veda donde solamente se va a operar en las redes sociales. No nos falta una semana, faltan 4 días. Yo creo, Mariano, que sí estamos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el contenido. Cuando estamos hablando de la estrategia que tomó cada uno, por ejemplo, Scioli, que evidentemente y claramente su estrategia fue marcar y remarcar aquello que Macri viene callando en la campaña, que es: vos vas a hacer una devaluación, vas a hacer un ajuste, vas a recortar los subsidios. Esto lo repitió casi como un mantra. Me parece que el que no escuchó eso estaba demasiado distraído, ¿no? En técnicas de debate lo que hizo Daniel Scioli fue excelente. Una, repitió toda su estrategia, y es una de las técnicas que se hace, repetir en forma directa o indirecta, pero hacerle conocer al electorado al cual uno está buscando cuáles son las ideas que pueden oponerse al candidato, al oponente, ¿no? Al competidor. Y lo otro que hizo muy bien Daniel Scioli es llamar en forma segmentada, sistemáticamente, al voto. A los universitarios, a los jubilados. En técnica de debate eso fue muy bueno. Yo creo que Scioli tuvo un primer bloque de calentar motores, sí, y después el resto del debate donde se sintió mucho más cómodo para poder sacar su personalidad y poder comenzar a, en realidad, continuar con su propuesta de campaña. ¿Roberto? Sí, todos esperaban que Mauricio Macri tuviera sus ondas de amor y paz, y sin embargo no la tuvo. Digo, ¿trató de sorprender con una actitud distinta? Mirá, en realidad, si uno entra en lo que es ondas de amor y paz, te diría que Mauricio Macri trató de armar una campaña en un discurso y una semiótica, un sentido lingüístico y gráfico donde la presidencia lo inspira, ¿sí? Ser inspirado por la presidencia. Daniel Scioli, por otro lado, armó una campaña aspiracional a la presidencia. Y vimos dos modelos muy claros. Uno, un modelo ideológico que duró hasta mayo, junio de este año, y un modelo ideal que todavía sigue en el eje de Mauricio Macri. No sabría decirte si él podía, si fue una estrategia o no, concentrarse objetivamente sobre políticas públicas, al menos superficialmente explicadas. Lo que sí te puedo decir es que claramente moderó su mensaje entre lo que fue el primer bloque y el segundo, porque el primer bloque claramente lo alejaba de esas ondas de amor y paz, y lo que sí también trabajó muy bien fue la ironía y el sarcasmo, sin tener una agresividad directa, sino empleando intermediarios, cuando se referenció a Aníbal Fernández, a Máximo Kirchner, a Salas. Eso es parte también de una técnica de construcción de imágenes. Y para la técnica de nuestro debate, esperemos que los invitados se porten bien y discrepen entre ellos. Carlos, espero que discrepes con Mariano. Sí, yo creo que Macri adoptó una estrategia de mostrarse paternalista. Lo llamaba por su nombre. Daniel permanentemente estaba diciendo: pero Daniel, pará de decirme. ¿En qué te has convertido? Claro, de mostrarse comprensivo, diciéndole: yo te entiendo, tenés que decir esto, te mandan a decir esto, y lo obliga a Scioli a mostrarse más agresivo, a decir: a mí nadie me manda a decir nada, si gano la presidencia, el presidente soy yo. Eso lo tiene que, yo diría más que aspiracional, necesita reforzar una autoridad que la estrategia de Macri es ponerla en duda permanentemente. Entonces, sí es verdad que Scioli machacó permanentemente, pero también lo machacó en una situación donde lo estaba poniendo en una hipotética presidencia de Macri. Es decir, lo estaba nombrando y están compitiendo, evidentemente, y están compitiendo en una relativa paridad. O sea, si vos hablas mucho de si gana él, él está fijando la idea que puede ganar. Eso? Claro, me parece peligrosa esa estrategia, ¿no? De decir, el plan de gobierno es que tiene armado, cuando él sea presidente va a devaluar. Justamente lo que se trata es de evitar que sea presidente, ¿no? Sí. Eso puede generar cierta paradoja. Y Macri creo que tuvo una gran habilidad para esquivar todo el tiempo. Sí lo acusó de mentiroso, sí lo acusó de cínico, porque le está diciendo: todo lo que me está diciendo no pasó todavía. Por supuesto no pasó porque no es presidente. Digo,
Este fue un juego de gato y ratón, ¿no? Que se estuvieron buscando, lejos del reglamento general, con temas muy marcados. Yo no me acuerdo ya del desarrollo sustentable, si alguno habló de algo. Si bien se dijeron cosas puntuales, ¿no? Me parece que el eje fue el dólar, en alguna forma, ¿no? ¿Cuánto va a valer el dólar? ¿Qué es lo que se vienen discutiendo en los últimos días de campaña? Si va a ser 10 o va a ser 15. Pero ninguno de los dos lo dijo en el debate. No, ninguno de los dos. Una pregunta. Generalmente se dice que se vota por la economía. ¿Recuerdan? Bill Clinton decía es la economía estúpido. Siempre se piensa eso. Ahora, los problemas económicos que tiene la Argentina no están en la superficie. Los conocemos los que estudiamos economía. Lo que tiene la gente es un desempleo que está lo más bajo de los últimos 30 o 40 años y un consumo que no crece pero se mantiene alto. ¿Está votando por otra cosa la gente? Sí, yo creo que hay un voto enojado. Ajá. Hay un voto castigo. Había una expectativa mayor aún de gestión, de la gestión de todos los días, que me parece que el kirchnerismo dejó un poquito de lado. Se podrá discutir si hicieron más, pero justamente lo que encarna Mauricio Macri es que se puede gestionar lo público como lo privado, es decir, que se puede gerenciar lo público. Y esta idea es muy atractiva, porque todo el mundo queremos que las cosas del Estado funcionen bien. Ahora, la pregunta que me hago ya como ciudadano es si esto puede gestionar el conflicto, ¿no? Una sociedad que tiene un fuerte conflicto por la distribución del ingreso que se llama inflación. Lamentablemente, en estos años el gobierno no pudo ese debate, llamar las cosas por su nombre, decir que hay una tensión en la distribución del ingreso y que eso aparece en tensiones inflacionarias. Se trató de ocultar la basura bajo la alfombra. Eso tiene costo. Le pregunto a los dos, Mariano, si querés arranca vos, con la pregunta de cómo jugó esta decisión de este argumento de Scioli de no estás debatiendo conmigo, no estás debatiendo con el gobierno, estás debatiendo conmigo. Por lo tanto, yo soy diferente al gobierno actual. Bueno, claramente, Pablo, si vos durante prácticamente un año de campaña venís asociándote al modelo para ser ungido candidato único, venís asociándote al modelo para lograr interlocutores válidos, que donde la línea del equilibrio, donde vos tenés que hacer en una campaña, no te muevan la soga, es muy difícil poder decirle al electorado, sobre todo, no solo a Mauricio Macri, al electorado, que vos no sos el modelo y que el 11 de diciembre estás hablando con otra persona y el 11 de diciembre que no llegó, por otro lado, le estás diciendo a la otra persona que va a cometer los errores que no cometió. En consecuencia hay una contradicción y Mauricio Macri claramente prefirió refugiarse en esa contradicción intrínseca dentro de la campaña y que vino de arrastre, porque es muy fácil poder no detractar esa figura cuando fue sumergida en discursos durante un año de campaña. Por eso digo que Daniel Scioli hizo un muy buen debate, pese a las opiniones sesgadas que pueden tener muchos medios. Yo creo que no se le filtró ningún voto y por otro lado, la principal efectividad que tuvo en su voto es aquel voto en provincia de Buenos Aires que votó a María Eugenia Vidal. Después el convencimiento del electorado indeciso o con dudas o independiente creo que se va a dar durante el transcurso de estos próximos días si es que ya no se ha decidido. Me parece que a 6 días de las elecciones muy poco porcentaje queda que no haya decidido el voto, sobre todo después del transcurso entre las PASO y el día de hoy. Mariano, vos el viernes nos dijiste que era muy importante, sobre todo lo que quedara después, el día después del debate, con lo cual era muy importante qué era lo que pasaba en las redes sociales y qué era lo que pasaba en los medios de comunicación. Recién hablaste de una visión sesgada de los medios de comunicación. ¿Cómo pudiste leer esa interpretación que se hizo? Hay otro canal que mostró una encuesta de Twitter que le daba 96-4 a favor de Macri y parecía casi un chiste que estaban haciendo, ¿no? Sí, mira, normalmente en todos los debates el verdadero impacto de arrastre y la explotación que se llama del impacto comunicacional se da normalmente en los medios de comunicación los días posteriores y cómo se desempeñen los candidatos o sus interlocutores hablando con la prensa depende de cuando son interrogados por el debate.
Me parece que en términos generales, todos los medios están dando como ganador a Mauricio Macri porque lo están viendo desde una óptica absolutamente sesgada. ¿Cómo podés analizar claramente y con precisión si para poder ganar el debate y tener una intención electoral tenés que concentrarte en lo que es el grupo homogéneo que votó, el 21% que votó a Massa? Por eso creo que acá, pero por otro lado, tenemos ese 21% que también votó al cambio. En consecuencia, repetimos una de las axiologías del debate. No ganó ninguno ni perdió ninguno porque los dos salieron como entraron. Y eso es fundamental. Ahora tienen las últimas 72 horas o 48 horas, depende de los equipos de campaña, cómo los sitúen en las comunicaciones, para poder incidir lo máximo posible. Te diría que esas encuestas que uno está viendo en todos los portales de noticias no tienen validez ni tienen entidad estadística porque ninguno de esos guarismos verdaderamente te da a vos una pauta para poder hacer mediciones de éxito, de impacto, de fracaso. Pero en redes, ¿quién ganó? Las redes sociales, en lo que es volumetría, te diría que ganó Mauricio Macri, en organización ganó Mauricio Macri y en sentimientos estuvieron parejos. Ganó Mauricio Macri por un poquitito en las redes sociales, pero también es entendible la distinción entre los electorados que tal vez no trabajan con dobles pantallas, donde ven el debate y opinan por internet. Yo te diría que hay un leve porcentaje de ganancia de Mauricio Macri en lo que son las redes sociales. ¿Por qué no vemos esta encuesta a la que yo hacía referencia hace un ratito y después la comentamos? Tenemos la de la aplicación del 13. La de la aplicación del 13 es un poquitito más extrema. No, bueno, pero esa está en la casa de Mañeto, digamos, no Sí. puede ser. No, está en los No puede ser. Está en los celu de la gente que se baja la aplicación. A ver, Bueno, 94%, 94% y 6% opinan que ganó Macri el debate, 94% y 6% opinan que ganó Daniel Scioli. Después tenemos la de la aplicación del 13. La de la aplicación del 13 es un poquitito más extrema. No, bueno, Bueno, Obvio propio que Lanata. no se la creía nadie la encuesta, pero a ver, cuando vos arrancás con una encuesta, por ahí te votan 100 personas y te dan números estrafalarios. Después seguro que eso se fue equilibrando. No, mira, hasta al propio Lanata le dio Si lo vergüenza. avergonzó a la Nata, que nos avergüence a todos. Ya A la está. Nata por le dio. supuesto. ¿Vos te imaginás si hubiésemos hecho eso en Lo que este pasa canal? que- Sería No, un escándalo. si lo hacemos acá, primero me echan Escándalo. la culpa a mí. Sí, sería vos, Roberto. Sale con mi foto. Pero que esa es la poca seriedad de poner al aire una encuesta cuando ya no tiene un número importante. Bueno, pero Bueno. me parece que también De eso ahora se trata el periodismo, de rigurosidad, de precisión. no lo hubiesen puesto al aire. No lo hubiesen puesto Claro. al aire. Y La por tenés otro que poner lado, al aire 2 horas también después de posiblemente Ganan hable de ella como el público de Canal 13, porque era con la aplicación que te tenías que bajar No, viendo pero, Julia, Canal no. 13. A ver, si esto fue Habla de Canal 13 fue un también. intento de manipular, no fue porque el mismo Lanata lo bajó, fue una No, torpeza. no digo que tampoco haya para sido un tanto. intento de manipular. Yo creo que la encuesta posiblemente haya dado esos números, pero también habla de quién es la gente que está eligiendo Ojalá Canal 13. hubiera en TN alguien que No, pero dijera, pará, este "Che, canal hizo esperá, una encuesta". No hables así del de C5N, que fue un error. Sí, Pero, una bueno, base yo de- tengo esa visión. No Pero tenemos este ninguna. canal también puso una encuesta que también lo dio ganador a Macri, tengo Yo entendido. te ¿O puedo no? decir un comentario con respecto ¿O no, a eso. Roberto? Sí. Las encuestas No, se nosotros basan... no pusimos ninguna encuesta al aire, pero digo, es obvio que si terminó con poca diferencia, uno sabe que los sectores populares en general no acceden a están eso. trabajando por redes sociales. Me parece Carlos que quiere es algo aportar tan algo. obvio. Hay eso. una... A ver, soy metodólogo y un poco de eso sé y a eso me dedico. Tengo mis estudiantes que me están mirando, ¿no? Uno, cuando genera un instrumento de investigación, va a buscar el caso. No el caso viene a uno. Entonces, todo este tipo de instrumentos que hace tiempo vienen haciendo algunos diarios, de poner, de cualquier tema, si Encuesta Wanda online. Nara, La si encuesta esto, lo- online, decís, Carlos. todo tipo de encuesta online no tiene ninguna validez Mira. y hay que desecharlas todas. Sí. La de este canal, la del otro canal, La de cualquier canal. no están armadas, no están construidas con el investigador buscando el sujeto, buscando el caso, llamándolo a la casa, Claro. yéndolo a ver a la casa o lo que fuera. Esta situación generan trolls, es decir, gente que automáticamente va a responder y generas sesgos. Yo no tengo un número de cómo salió ayer estrictamente, pero estoy seguro que esas metodologías
son falsas Carlos, todas. No Otra son con serias, respecto a las encuestas, perdón, otra con respecto a las encuestas. Digo, en la primera vuelta las encuestas fallaron terriblemente, ¿sí? Hasta los boca de urna te daban entre 7 y 11 puntos arriba a Scioli y terminó ganando por 3. Hoy las encuestas lo dan arriba a Mauricio Macri. Ahora, el clima que uno ve en los medios de comunicación es como si la elección hubiera pasado ya. Digo, Bueno, la cosa es que la construcción de climas es un fenómeno complejo y apasionante para lo que nos dedicamos a estudiar esto, ¿no? Los climas alejan a los sujetos del vínculo con lo real para construir en un mundo de las percepciones. No es menor las percepciones. Si uno tiene una percepción de determinada aspecto que este sujeto es el pasado, es lo que ya pasó, lo otro es esperanza, es lo nuevo. Bueno, los sujetos tienden a interactuar en ese clima. O sea, el ser humano tiende a plegarse a esas Por supuesto. sensaciones, ¿no? Se Eso llama es- la espiral del silencio. Esa es una teoría muy importante de la comunicación, donde los sujetos tienden a sumarse a la masividad. No quiere quedar aislado con respuestas que son que pueden ser vistas negativamente por el entorno. Mariano, ¿vos cómo ves todo esto que estamos hablando? La verdad que es muy bueno tenerlo a Carlos acá, que con tanta ciencia nos puede ilustrar e ir en detalle. Desde un punto de vista de marketing, comparto 100%, y si tuviera que hacer una simplificación, te diría que la gente se trabaja por percepción. La percepción es mucho más importante muchas veces que los hechos, lamentablemente. Por supuesto, cuando vos pones encuestas que verdaderamente te llevan a un extremo, vos entrás en la sospecha de que ese extremo, en un segundo, pero también de que ese extremo pueda estar equivocado. Pero al final terminas diciendo, tal vez el equivocado estoy yo. Y uno tiende a votar o tiende a adherir a un pensamiento de masa. Gustave Le Bon lo explicaba muy bien Gustave en Le Bon, Psicosociología por de las Masas, que es el libro por antonomasia que usamos nosotros para lo que es la comunicación masiva. Discutía mucho con Freud, Le Bon. Uno trabaja mucho y a veces uno tiene unas bajadas de línea que en realidad la gente, nosotros los electores, no sabemos ni las comprendemos, pero nos están entrando en la cabeza una intencionalidad que nos lleva a obrar distinto, a tomar decisiones y elecciones completamente diferentes a las que uno en un estado de soledad podría tomar. Ahora, perdón, Mariano, les pregunto a los dos. Se está generando toda esta teoría llevada a la práctica y al momento actual. Se genera un clima de que ya ganó Macri, ¿no? Como decía Roberto hace un rato. Ahora, aquel que en realidad prefiere votarlo a Scioli, en realidad no se siente solo en ese voto, porque también hay un clima de un montón de gente que no lo quiere a Macri de presidente. Entonces, ¿ahí puede jugar de cualquier manera la espiral del silencio? Juli, las personas al fin y de cuentas son independientes y si no lo son, cada cual tendrá la responsabilidad. Los dos candidatos se han mostrado triunfalistas. Daniel Scioli en la primera vuelta, en la primera vuelta ya tenía un discurso como presidente, hablaba como presidente. Mauricio Macri lo hace ahora. Es parte de una estrategia de campaña mostrarse ganador. No hay nada que atrape tanto como el éxito. No hay nada que uno se quiera sumar tanto como al éxito. Acá... Es verdad eso, ¿eh? Y la realidad es que es parte de una estrategia. Uno se puede sentir o no sentir. Ahora, si es parte de una estrategia, la peor estrategia que puede tener un candidato es nominar al otro como posible ganador. Porque dejarle las puertas abiertas inmediatamente te filtra la posibilidad de que independientes o indecisos quieran venir con vos. Porque normalmente nosotros, y particularmente los latinos, ¿no?, y los argentinos, somos exitistas. No creemos en los procesos, confiamos más en los efectos. Buscamos siempre el éxito. Un empate no nos sirve. Por un empate echamos a un técnico. Entonces, aquel candidato que nos dé la percepción de ganador en esta última etapa y luego de tanto transcurrido en la campaña, va a tener una gran incidencia para traccionar esos pequeños porcentajes que vos haces mención, Julia. Ahora, también hay mucha gente que dijo que no lo había votado a Scioli en la primera vuelta porque total ya ganó. Hablé con mucha gente, quiero decir, y este voto también existió. Y que en una segunda vuelta, para evitar, por ahí no sea su candidato favorito, pero para evitar que gane Macri, lo va a ir a votar a Scioli. También el clima de que Scioli había ganado, tal vez no le jugó tan a favor. Mira, en la primera vuelta. Sí, esto es una elección difícil. Yo digo 3 vueltas porque es paso general y balotaje.
pero viene desde enero, ¿no? Con las elecciones provinciales y demás. Está claro que la sociedad se ha ido en un sector importante adoptando políticas o aceptando políticas de derecha como las que planteó Massa, por ejemplo, el ejército custodiando los barrios pobres, las fronteras. Este discurso era inaceptable hace 10 años. Nadie se hubiera atrevido a plantear semejante cosa. Y hoy no solamente es planteado, es un discurso que se puede enunciar, sino que los otros candidatos intentan ver cómo se acercan a esa posición. Eso lo deja incómodo a Scioli, porque a uno le podrá gustar más o menos el kirchnerismo. No se reprimieron las marchas, las manifestaciones sociales, hubo cierta mirada de los derechos humanos y ahora es muy difícil retroceder en chancletas, como diría Perón, ¿no? Entonces, Macri tiene ventajas porque tiene todo por delante. Él puede decir cualquier cosa, vamos a ponerlo en práctica y ponerlo al otro en el lugar de cuando ganes vas a hacer esto. Corre el riesgo que algún ciudadano diga, vamos a darle la oportunidad a ese, a ver qué hace. Y yo también lo escucho eso. Ahora, yo me decía un psicoanalista que está viendo gente después de la primera vuelta que le dice que está muy angustiada porque tiene miedo que gane Mauricio Macri, pero que también más o menos la misma cantidad de gente le dice que está muy contenta, que tiene una sensación de alivio muy grande porque se va a ir el gobierno. Digo, hay un efecto emocional muy fuerte en esta contienda que va más allá de otros aspectos por ahí más concretos. Mariano. Bueno, gracias Roberto, porque en realidad nosotros podemos racionalizar mucho, pero esto es efecto emocional. Es emocional, el voto es emocional, el voto es empatía pura. Si yo me identifico con el candidato, después me identifico con las ideas, o viceversa, pero siempre a último momento termina de esta forma. Lo que deberíamos preguntarnos es qué hicimos nosotros los argentinos para no comprender que las políticas de disolución, donde para que uno se angustie, otro tiene que estar contento, políticas de suma cero, son perversas para nosotros. Creo que ambos candidatos, independientemente de estos 12 años o lo que fuere, tienen grandes posibilidades, gane quien gane, de presentarnos un futuro completamente distinto, que es un futuro no mejor ni peor que el que tenemos ahora, sino tal vez el futuro que necesitamos en nuestro paso de evolución dentro de la democracia. Era gente que estaba hablando con un psicoanalista, hay que decirlo también. Bueno, ¿no? pero Argentina en el mundo del psicoanálisis creo que vamos a la cabeza de los que nos analizamos. Somos Pero los más perdón, yo analizados. pregunto, ¿ese efecto hartazgo tiene que ver con la ideología o tiene que ver con un cansancio por los mismos personajes durante 12 años, que yo creo que cansa a cualquier personaje, durante 12 años cansa a cualquiera? ¿no Sí, es cierto? también el kirchnerismo y particularmente la presidenta, hay que recordar cómo fue la campaña de 2011, fue muy fuerte lo emotivo, había muerto Néstor Kirchner hacía un año y fue muy emotivo. Hay que recordar que hubo varios discursos donde Cristina, incluso algo sorprendente que todavía es para seguir pensándolo, lloró en cámara. Fue muy fuerte en lo emotivo. Y los argentinos somos muy emotivos. Ayer parecía la final del mundo. Sí. No parecía un debate racional en donde iban a presentarse propuestas y demás. Es verdad eso, ¿eh? Se vivía con una pasión de final del Mundial. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y por ahí adherimos a eso, ¿no? Porque no sé, también nos convoca la emoción y Sí. la alegría, la angustia, todas palabras que realmente no tienen que ver con la gestión de un Estado, que es medios con medios y fines, ¿no? Es racionalismo puro el Estado. El Estado se maneja con leyes, decretos, reglamentaciones. Todo racional, es el gran invento racional de la humanidad, el Estado, ¿no? Bueno, pero Después también, no lo disfrazan de ¿qué hace? emocional. Pero Carlos, en realidad, ¿qué haces con ese Estado? ¿Para quién pones al servicio ese Estado? Me parece que termina claramente trayendo emociones y pasiones a la política porque tiene que ver con un Estado al servicio de los más pobres o un Estado al servicio de los más ricos. ¿No? De eso se trata la política al final. ¿O no? ¿Me quedé hablando sola? Julia lo ve siempre blanco o ¿Viste, negro. loca, yo? O trabajás para los pobres o trabajás para los Y ricos. no, Yo digo que pero, por el muchachos, trabajan la política todos. un poco es eso. Me parece que entrar en esa dicotomía y antagonismos, vos porque sos muy idealista, Julia, y es necesario referenciarse, cuestión que es muy buena.
pero me parece que entrar en esa dicotomía rompe un poco la estructura de por qué el elector decidió de esta forma. Mirá, un ejemplo muy simple, muy simple. Hace unos meses salió en un diario muy importante, o de gran tirada, que el argentino se sentía clase media porque consumía. Vos fijate, la gran pregunta que nos hacemos ahora, o sea, se sentía clase media porque consumía, no por la capacidad de adquisición de bienes. Mi pregunta es, cuando una persona llega a un escalón, busca el de más arriba. Entonces, si el kirchnerismo logró crear las condiciones situacionales para que esa persona consuma, ¿no le viene en contra ahora? Entonces, las necesidades tienden a presionar de abajo hacia arriba, pero los derrames de bienestar, normalmente, como bien decía Carlos, a través de la estructuración de la ley, y la estructuración económica viene de arriba hacia abajo. En consecuencia, nosotros tenemos que buscar una armonía para lograr esa sinergia. No es que, y el equilibrio está en poder lograrlo, ¿no? Le damos un minuto también a Carlos y después un minuto a Roberto, o un minuto a Carlos para el cierre ya. Bueno, no logramos pelearnos, no hay caso. No. Necesitamos atriles. Fracasó el debate en ese Necesitamos sentido. atriles. Fue como el debate de ayer. Conservamos nuestro electorado. Mirá, me parece que este proceso electoral es muy importante. Y esto hay que verlo. El dramatismo también tiene que ver con que es verdad, Julia, se juegan muchas cosas, se juega una forma de pensar la política que ha puesto sobre la mesa el kirchnerismo, pero también se juegan déficits que no se han logrado en estos años de realmente una bonanza económica general. Cuánto esto se vincula más allá del consumo personal. Entonces, me parece que acá hay una promesa que ejerce Macri: nosotros vamos a hacer bien lo que el kirchnerismo hizo mal, y Scioli propone medianamente continuar con ese camino. Y esta es la discusión, Sí. Que puede ser sutil, pero hay variantes importantes, ¿no? Roberto. Sí. A ver, a mí me parece que hay una cantidad de gente que piensa que esto que hay ahora es un piso y que quiere ir por más, y que hay una cantidad de gente que dice, no, esto es casi un techo, yo nunca había estado así y tengo miedo de caerme desde ese lugar. Me parece que ayer hubo un montón de gente que no ve programas políticos, que no los había visto a estos dos contendientes siendo increpado por alguien, siendo preguntado y siendo repreguntado, que ayer por primera vez lo pudo ver. Yo no creo, no abono a la teoría de que no cambió nada. Para mí algo se modificó. No sé a favor de quién. No sé a favor de quién. Para mí, este primer debate que hemos tenido, repito, gracias a Macri, me parece que algo debe haber jugado. Y me da la impresión, por lo que veo también, que hay mucha gente, que hay más indecisos de los que uno ve. Me parece que hay mucha gente que termina decidiéndose en el último fin de semana, como ocurrió en la primera vuelta. Hay que decir que nuestros invitados han estado brillantes, Mariano y Carlos. A los dos muchísimas gracias a los gracias. dos. Muchas gracias. Estuvieron Muchas muy gracias, bien, realmente. Muy bien, ahora interesante. vamos a un corte. Perfecto. Ya Vamos. volvemos.